La mujer interna, de Jan-Mi Pace. Prólogo. El final antes del principio. Si hubiera sabido que iba a terminar limpiando sangre de unas baldosas de mármol italiano que cuestan más que mi vida entera, quizás no habría aceptado el trabajo. Quizás me habría quedado durmiendo en el asiento trasero de mi Nissan Almera, comiendo sándwiches de máquina y duchándome en el gimnasio municipal. Pero la desesperación tiene una forma curiosa de hacerte ignorar las señales de alerta. Y había muchas. Joder, si las había. Ahora, mientras froto con la lejía quemándome las fosas nasales y mis rodillas crujen contra el suelo frío, solo puedo pensar en una cosa. Ella tenía razón. Elena tenía razón en todo. Pero ya es demasiado tarde para pedir perdón. Capítulo 1. La entrevista. Las Rozas huele a dinero. No a dinero nuevo y vulgar, sino a ese dinero antiguo, silencioso y protegido por setos de 3 metros de altura y cámaras de seguridad que giran lentamente al detectarte. Aparqué mi coche a 2 manzanas de la dirección. El motor tosió una última vez antes de morir, como si supiera que no pintaba nada entre los Porsche Cayenne y los Tesla blancos inmaculados que adornaban las entradas de la urbanización. Me miré en el retrovisor. Me había recogido el pelo en un moño tirante, intentando parecer profesional, intentando parecer alguien que no ha pasado los últimos 10 años tomando malas decisiones. «Vamos, Leti, necesitas esto», me susurré a mí misma. Caminé hasta la entrada. El número 42 de la calle de los Olivos era una fortaleza moderna de hormigón y cristal. Un búnker de lujo. Toqué el interfono y esperé, sintiendo cómo el sudor me bajaba por la espalda. Hacía un calor de justicia en Madrid. Ese calor seco de julio que te deja sin aire. ¿Sí? La voz sonó metálica y distorsionada. «Soy Leticia. Vengo por la entrevista de trabajo». La puerta de hierro negro emitió un zumbido y se abrió lentamente. El camino de entrada era de gravilla blanca, tan limpia que daba pena pisarla. La casa se alzaba delante de mí, imponente, con grandes ventanales oscuros que parecían ojos vacíos observándome. Antes de que pudiera llegar al porche, la puerta principal se abrió. Una mujer apareció en el umbral. Tenía que ser ella. Elena. Llevaba un vestido de seda blanco que parecía flotar alrededor de su cuerpo extremadamente delgado. Su pelo rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, pero había algo en su cara. Una tensión en la mandíbula, una mirada febril en sus ojos azules que no encajaba con la perfección del entorno. «Llegas tarde», dijo sin saludar. Miré mi reloj de muñeca, un Casio barato. «Son las 10 en punto. Mi reloj marca las 10:01. Pasa». Entré. El aire acondicionado me golpeó como una bofetada de hielo. El interior era impresionante. Techos de doble altura, una escalera de caracol que parecía una escultura y muebles que probablemente no debías tocar. Pero había algo más. Un caos sutil. Un zapato de tacón tirado en medio del pasillo. Un montón de correspondencia sin abrir sobre una consola de diseño. Juguetes de niña esparcidos con violencia por el suelo del salón. «¿Tienes referencias?», preguntó ella girándose de golpe. Ni siquiera me había ofrecido agua. «Sí, claro». Saqué el sobre arrugado de mi bolso. Trabajé 3 años para la familia González en Pozuelo. ¿Y antes de eso? «No me interesan los papeles», me cortó, agitando una mano con impaciencia. «Me interesa si sabes limpiar mierda sin quejarte y si sabes mantener la boca cerrada». Me quedé paralizada. «Soy muy discreta y trabajo duro». «¿Sabes cocinar?». «Sí, cocina española, algo de italiana». A Marcos le gusta la carne poco hecha, sangrante. Y a la niña, a Sofía, no le gustan las verduras verdes. Si le pones algo verde en el plato, grita. Y cuando grita, me duele la cabeza. Elena se acercó a mí. Olía a perfume caro y a vino rancio, aunque eran las 10 de la mañana.
Me miró de arriba abajo, juzgando mi ropa barata, mis zapatos desgastados, mis manos ásperas. «¿Por qué dejaste tu último trabajo?», preguntó, clavando sus ojos en los míos. El corazón me empezó a latir con fuerza. Esta era la parte peligrosa. La mentira. Se mudaron a Londres. No podía ir con ellos. Era una mentira piadosa. La verdad era que mi último jefe intentó meterme mano en la despensa y le rompí la nariz con una lata de melocotones en almíbar. Y antes de eso, bueno, el historial de Letty no es precisamente para enmarcar, pero necesito este trabajo. Necesito el techo. Necesito desaparecer del radar por un tiempo. Elena sonrió. Fue una sonrisa extraña, que no llegó a sus ojos. «Pareces fuerte, eso es bueno. Esta casa es grande, hay mucho que fregar». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la cocina. El sueldo es el que ponía en el anuncio. Seguridad social, alojamiento y comida. Libras los domingos, pero tienes que dormir aquí. ¿Eso significa que me contratas?, preguntó, incrédula. «Empiezas ahora mismo. Tu habitación está arriba en la buhardilla. Deja tus cosas y baja. La cocina es un desastre y Marcos trae invitados a cenar esta noche». Me quedé allí parada, parpadeando. ¿Así de fácil? Sin antecedentes penales, sin llamar a mis referencias falsas. ¿No quieres saber mi apellido? Elena se detuvo en el marco de la puerta y me miró por encima del hombro. Su expresión me heló la sangre. «No me importa quién eres, Letty. Solo me importa lo que puedes hacer por mí. Y más te vale no decepcionarme. La última chica... Bueno, digamos que no duró mucho. Capítulo 2. La buhardilla». Subí las escaleras con mi bolsa de deporte al hombro. La casa tenía 3 plantas. La planta baja era territorio común. La primera planta tenía las habitaciones de la familia, la suite principal, con sus puertas dobles cerradas, y la habitación de la niña, decorada con tonos pastel y una cantidad obscena de muñecas que me miraban desde las estanterías. Y luego estaba la tercera planta, la buhardilla. Elena me había dicho que era tan acogedora. Abrí la puerta y el olor a cerrado me golpeó. Era una habitación pequeña, con el techo inclinado que te obligaba a agachar la cabeza si te acercabas demasiado a las paredes. Había una cama individual con una colcha gris, una mesita de noche de madera barata y un armario empotrado. Hacía un calor asfixiante allí arriba. El aire acondicionado de la casa no parecía llegar con tanta fuerza a esta altura. Dejé la bolsa sobre la cama y fui hacia la ventana. Era minúscula, apenas un tragaluz redondo que daba al jardín trasero. Me puse de puntillas para mirar. Desde allí se veía la piscina, una lámina de agua azul turquesa perfecta, y más allá, el bosque de encinas que rodeaba la urbanización. Bonitas vistas para una prisionera. Me giré para inspeccionar el resto del cuarto. Fui a cerrar la puerta para cambiarme de ropa y ponerme algo más cómodo para limpiar. Agarré el pomo y entonces lo vi. Me quedé mirando el mecanismo de la cerradura durante 10 segundos completos, intentando procesar lo que mis ojos veían, pero mi cerebro se negaba a aceptar. La cerradura no estaba en el interior de la habitación. No había pestillo, ni llave, ni botón para bloquear la puerta desde dentro. La cerradura estaba fuera, en el pasillo. Alguien podía encerrarme aquí dentro y yo no podría hacer absolutamente nada para salir. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor. «Es por la niña», pensé, intentando racionalizarlo. A lo mejor antes era el cuarto de juegos y no querían que se cayera por las escaleras. Sí, tenía que ser eso. Nadie pone una cerradura por fuera en la habitación del servicio a menos que... ¡Letty! El grito de Elena subió por el hueco de la escalera, agudo y exigente. «No te pago para que te quedes mirando las musarañas». Di un salto. «Ya voy», grité de vuelta,
Me cambié rápidamente poniéndome unos vaqueros viejos y una camiseta blanca. Miré la puerta una última vez antes de salir. Solo necesitas el dinero, me recordé. Aguanta 3 meses, ahorra y lárgate. Pero mientras bajaba las escaleras hacia la oscuridad de la casa, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese cerrojo plateado, brillando bajo la luz del pasillo. Esperando. Capítulo 3. El Señor Perfecto. Me pasé las siguientes 6 horas frotando. La casa estaba mucho más sucia de lo que parecía a primera vista. Era una suciedad extraña. No había polvo acumulado de semanas, sino manchas específicas, violentas. Una mancha de vino tinto en la alfombra blanca del salón que tuve que frotar hasta que me dolieron los dedos. Restos de comida seca bajo la mesa del comedor. Pelos en el desagüe de la ducha del baño de invitados. Elena no movió un dedo. Se pasó la mañana paseando por la casa con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros urgentes, o encerrada en su habitación. A la 1, bajó a la cocina donde yo estaba intentando descifrar cómo funcionaba el horno de última generación. ¿Has hecho la comida?, preguntó. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba ropa de deporte ajustada, aunque no la había visto hacer ni un solo abdominal. Estoy en ello. ¿Qué le apetece? Te he dicho que me hables de tú. Me haces sentir vieja. Vale. ¿Qué te apetece, Elena? Una ensalada y córtale la corteza al pan. Odio la corteza. Se sentó en la isla de la cocina y me observó mientras cortaba tomates. Sentía sus ojos clavados en mis manos, en el cuchillo. «Tienes manos fuertes», dijo de repente. «¿De trabajar? ¿Tienes novio, Leti?» «No». «Mejor. Los hombres solo traen problemas. Te prometen el mundo. Te dicen que eres la mujer de su vida. Te compran una casa enorme. Y luego te dejan sola en ella para irse a trabajar». Había tanto veneno en la palabra trabajar que casi me corto un dedo. «Mi marido, Marcos, es un hombre muy ocupado», continuó sirviéndose una copa de vino blanco de la nevera. «Todo el mundo le adora. Es guapo, rico, encantador. El hombre perfecto». Dio un trago largo. «Pero nadie es perfecto, ¿verdad, Leti? Todos tenemos secretos». En ese momento, oímos el ruido de un motor potente en la entrada, el sonido de unos neumáticos caros triturando la gravilla. Elena se tensó. Su postura cambió instantáneamente. Dejó la copa de vino dentro del fregadero, escondiéndola detrás de una olla sucia, y se pasó las manos por el pelo. «Ha llegado», susurró. ¿Parecía asustada? La puerta principal se abrió. «Elena, ya estoy en casa». La voz era profunda, cálida, una voz de anuncio de televisión. Me sequé las manos en el trapo y me giré justo cuando él entraba en la cocina. «¡Marcos! ¡Joder!». Elena no había exagerado. Era guapísimo. Alto, con hombros anchos que el traje azul marino no podía ocultar. Pelo oscuro, ligeramente canoso en las sienes. Y unos ojos castaños que inspiraban confianza inmediata. Tenía esa elegancia natural de quien nunca ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Entró con una sonrisa que se borró ligeramente al ver el estado de la cocina, pero que recuperó al instante al verme a mí. «Tú debes de ser la nueva ayuda», dijo acercándose y tendiéndome la mano. No me trató como a una sirvienta, sino como a una persona. «Soy Marcos». «Leti», dije estrechando su mano. La suya era cálida y firme. «Leticia, bonito nombre. Espero que mi mujer no te haya asustado ya. A veces puede ser un poco intensa». Elena estaba de pie junto a la nevera con los brazos cruzados, sonriendo de una manera que parecía dolorosa. «Solo le estaba explicando las normas, cariño». «Seguro que sí». Marcos se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. Elena se puso rígida como una tabla. «¿Qué tal tu día?» «Bien». «¿Te has tomado la medicación?»
La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Vi cómo los ojos de Elena destellaban con odio puro por una fracción de segundo, antes de volver a la máscara de esposa perfecta. Sí, Marcos, me la he tomado. Él le acarició el brazo con una ternura que me pareció genuina. Bien, sabes que me preocupo por ti. Luego se giró hacia mí. Leti, bienvenidas a esta casa de locos. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, dímelo a mí. Elena a veces se olvida de que los empleados también son personas. Me guiñó un ojo. Fue un gesto cómplice, encantador. En ese momento pensé, pobre hombre, vivir con esta mujer debe ser un infierno. Me devolvió la sonrisa y salió de la cocina aflojándose la corbata. Elena se quedó mirando el espacio vacío que él había dejado. Luego se giró hacia mí. Su cara estaba transfigurada. No te hagas ilusiones, siseó, su voz baja y peligrosa. Él es amable con todas, pero tú solo eres la chacha. Y si intentas algo, si le sonríes demasiado, te juro que te arrepentirás. Agarró la copa de vino sucia del fregadero y la estrelló contra el suelo, a 2 centímetros de mis pies. Los cristales estallaron, rozándome los tobillos. «Uy», dijo, con una voz inocente y falsa. «Se me ha caído. Límpialo, y que no quede ni un cristal». Salió de la cocina dejándome allí, con el corazón a 1000 y los cristales rotos rodeándome. Sí, definitivamente necesitaba el dinero, pero empezaba a sospechar que el precio iba a ser demasiado alto. Capítulo 4. La niña que no pestañeaba. Sofía volvió del colegio a las 5. La trajo el autobús de la ruta, que la dejó en la puerta de la urbanización. Fui yo quien tuvo que ir a buscarla porque Elena estaba indispuesta. Es decir, encerrada en su habitación con la música a todo volumen. Sofía tenía 9 años, pero la mirada de una anciana de 80 que ha visto demasiadas guerras. Iba vestida con el uniforme de un colegio privado británico, impecable, con las medias subidas y la falda de cuadros. Tenía el pelo rubio de su madre y los ojos oscuros de su padre. «Hola, Sofía, soy Leti». No contestó. Pasó por mi lado arrastrando su mochila de ruedas con un ruido infernal sobre la gravilla. Traca, traca, traca. ¿Tienes hambre? Te he preparado un sándwich. Intenté ser amable. A mí me gustan los niños. Suelen ser más honestos que los adultos. Sofía se detuvo en el porche y se giró lentamente. Mi madre dice que eres una delincuente. Me quedé de piedra. ¿Qué? Dice que te ha contratado porque nadie más te daría trabajo. Dice que tienes cara de robar plata. Sentí una punzada de ira en el estómago, pero respiré hondo. Tu madre tiene mucha imaginación. Mi madre está loca, dijo la niña con un tono tan práctico y desprovisto de emoción que me asustó más que los gritos de Elena. Y papá es un mentiroso. Abrió la puerta de casa y entró. La seguí hasta la cocina. Sofía se sentó a la mesa y sacó un libro de texto. ¿Por qué dices que tu padre es un mentiroso?, pregunté, arriesgándome. Sabía que no debía interrogar a la niña, pero la curiosidad me quemaba. Sofía levantó la vista del libro. Me miró fijamente, sin pestañear. Sus ojos eran pozos negros. Porque le dice a mamá que la quiere, y eso es mentira. Nadie puede querer a mamá. Eso es muy duro, Sofía. Es la verdad. La anterior interna, Marta, también se creía las mentiras de papá. ¿Qué le pasó a Marta?, pregunté bajando la voz. Sofía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cruel, que no pertenecía a la cara de una niña. Se fue. Dejó todas sus cosas aquí y se fue por la noche. Papá dijo que tenía una urgencia familiar. Pero yo sé que no es verdad. ¿Por qué? Porque Marta no tenía familia, me lo dijo ella. Era huérfana, como en las películas de Disney. Un escalofrío recorrió la cocina, y no fue por el aire acondicionado. Entonces,
¿A dónde fue? Sofía se encogió de hombros y volvió a su libro. Al jardín, supongo. ¿Al jardín? A las flores de papá. Les echa mucho abono, crecen muy rápido. Me quedé mirando a la niña, intentando decidir si se estaba burlando de mí, si era una broma macabra de una niña rica y aburrida, o si acababa de escuchar una confesión. Sofía pasó la página de su libro. El sándwich tiene corteza, dijo sin mirar. Quítasela o gritaré. Agarré el cuchillo con fuerza, notando cómo me sudaba la palma de la mano. Corté los bordes del pan en silencio. Desde la ventana de la cocina se veía el jardín trasero. Los rosales de Marcos eran espectaculares. Flores rojas, enormes, vibrantes. Crecían con una fuerza inusual. Miré las flores. Miré a la niña y por primera vez sentí miedo de verdad. No miedo a perder el trabajo, miedo a perder la vida. Capítulo 5. Ropa sucia. La primera semana pasó en una neblina de trabajo agotador y tensión constante. Elena era un péndulo. Por las mañanas, a veces, era casi simpática. Me preguntaba cómo había dormido. ¿Mal? La cama de la buhardilla tenía un colchón de muelles que se me clavaban en las costillas y siempre tenía la sensación de que alguien iba a girar la llave desde fuera. Me ofrecía café, pero a medida que avanzaba el día, se transformaba. Empezaba a beber a las 12. A las 3 ya estaba gritando por cualquier cosa. Una mota de polvo, una camisa mal planchada. Marcos, en cambio, era un ángel. Llegaba a casa a las 8, siempre impecable, siempre sonriente. «Déjalo, Leti, ya recojo yo», me decía cuando Elena tiraba el plato de la cena al suelo porque el filete estaba demasiado hecho. Me daba propinas a escondidas, billetes de 50 euros que me metía en el bolsillo del delantal cuando Elena no miraba, rozando mi cadera con su mano un segundo más de lo necesario. «Para que te compres algo bonito», susurraba. Yo sabía que estaba mal. Sabía que era un juego peligroso, pero, joder, él era tan normal, tan víctima como yo. El viernes, Elena me mandó a hacer la colada. Lava mi ropa delicada a mano y la de Marcos llévala a la tintorería, excepto las camisas blancas. Esas las quiero lavadas aquí con lejía. Bajé al cuarto de la lavadora que estaba en el sótano. Era un lugar húmedo y oscuro. Empecé a clasificar la ropa. Los vestidos de seda de Elena en un montón. Los calcetines de deporte de Marcos en otro. Agarré una camisa blanca de Marcos. Era de algodón egipcio, suave al tacto. Iba a meterla en el barreño con lejía cuando vi algo en el cuello. No era una mancha de sudor. Era carmín, rojo brillante. Elena no usaba carmín rojo. Elena solo usaba tonos nude o brillo transparente. Decía que el rojo era de putas. Me acerqué la camisa a la nariz. Olía a perfume. Un perfume dulce, pesado, a vainilla y almizcle. Elena olía a cítricos y alcohol. El corazón me dio un vuelco. Así que Marcos, el marido perfecto, el santo que aguantaba a la loca de su mujer, tenía una amante. No me sorprendía. De hecho, casi me alegraba por él. Cualquier cosa para escapar de esta casa. Seguí revisando la camisa. Al desdoblarla, algo cayó del bolsillo delantero al suelo. Me agaché a recogerlo. Era un pendiente. Una perla pequeña engarzada en oro. Me quedé mirándolo en mi mano. Me resultaba familiar. ¿Dónde había visto yo este pendiente? Hice memoria. Y entonces, la sangre se me heló en las venas. La entrevista. No, antes. En el pasillo, cuando entré el primer día. Había un montón de correspondencia en la entrada que Elena no había abierto. En una de las revistas, había una foto de una chica. Una foto pegada con celo encima de la portada, como si fuera un recordatorio. Había pensado que era una modelo, pero ahora, recordando la cara sonriente de la foto, la chica llevaba estos pendientes. Y había algo más. La niña, Sofía,
Me había dicho algo sobre la anterior chica. Marta. Se fue. Dejó todas sus cosas. Busqué en el bolsillo de mi delantal el móvil y encendí la linterna. Me acerqué a la esquina del cuarto de lavado, detrás de la secadora, donde había visto una caja de cartón medio escondida el primer día. La saqué arrastrándola. Estaba llena de polvo. La abrí. Dentro había ropa de chica joven, vaqueros de talla 38, camisetas de colores, un neceser con maquillaje barato y una foto de fotomatón, la chica de la revista, Marta, sonriendo feliz. Y en su oreja izquierda llevaba el pendiente de perla, el mismo pendiente que acababa de caer del bolsillo de la camisa de Marcos. El ruido de la puerta del sótano abriéndose me hizo dar un salto. Guardé el pendiente en mi sujetador a toda velocidad y empujé la caja detrás de la secadora con el pie. ¿Leti? La voz de Marcos retumbó en las escaleras. No sonaba cálida esta vez. Sonaba alerta. «¡Estoy aquí!», grité intentando que mi voz no temblara, poniendo la lavadora. Marcos bajó los escalones lentamente. La luz del fluorescente parpadeó, haciendo que su sombra se alargara sobre el suelo de cemento. Se detuvo a 2 metros de mí. Me miró. Miró la lavadora. Miró la camisa blanca que yo tenía apretada contra mi pecho. «¿Todo bien?», preguntó. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Sí, todo bien. Solo manchas difíciles». Él dio un paso más hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a su colonia cara y, muy sutilmente, a ese perfume de vainilla. Alzó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. Mis músculos se tensaron, preparados para correr o para golpear. «Eres una buena chica, Leti», murmuró, su dedo rozando mi mejilla. «No te metas en líos. No querría que te pasara nada malo. Elena puede ser muy peligrosa cuando se enfada». «Lo sé», dije, casi sin aliento. «Bien». Se dio la vuelta y subió las escaleras, silbando una melodía alegre. Me quedé sola en el sótano, temblando, con el pendiente de una chica muerta, o desaparecida, quemándome la piel. Marcos no tenía una amante. Marcos tenía el pendiente de Marta. Y Marta había desaparecido. Sofía tenía razón. El peligro en esta casa no era la mujer que gritaba, era el hombre que sonreía. Y yo estaba encerrada con los dos. Capítulo 6. La cerradura. Esa noche no dormí. Me pasé las horas sentada en la cama, con la espalda pegada a la pared fría, mirando fijamente el pomo de la puerta. Había arrastrado la pesada cómoda de madera y la había colocado contra la entrada. Si alguien intentaba abrir desde fuera, tendría que empujar con fuerza y el ruido me despertaría. O al menos me daría tiempo a... ¿A qué? ¿A saltar por el tragaluz? ¿A gritar? En Las Rozas nadie oye tus gritos. Las casas están demasiado lejos unas de otras, aisladas por muros de cipreses y sistemas de insonorización de triple acristalamiento. Tenía el pendiente de perla apretado en el puño. Me estaba dejando una marca roja en la palma de la mano, pero necesitaba sentirlo. Necesitaba saber que era real, que no me lo había imaginado. Marcos tenía el pendiente de una chica desaparecida en su bolsillo. Marcos me había acariciado la cara en el sótano con esa misma mano que quizás... Un crujido en el pasillo me hizo contener la respiración. Eran las 3 de la mañana. Escuché pasos, suaves amortiguados por la moqueta del pasillo de la segunda planta, pero audibles en el silencio sepulcral de la casa. Subían hacia la buhardilla. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Agarré la lámpara de la mesita de noche. Era una cosa fea de cerámica, pero pesaba lo suficiente como para abrir una cabeza. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de mi puerta. Vi cómo el pomo giraba, despacio, muy despacio. La cerradura chasqueó. Alguien estaba intentando entrar. La puerta empujó contra la cómoda. Se abrió apenas unos milímetros. «¿Leti?», susurró una voz.
Era Marcos. Estoy dormida, dije intentando que mi voz sonara ronca y somnolienta, aunque estaba más despierta que nunca. Hubo una pausa. Solo quería comprobar que estabas bien, que estabas cómoda. Estoy bien, señor. Marcos. ¿Por qué has puesto algo detrás de la puerta? Tengo miedo a las corrientes de aire. Se abre sola. Otra pausa. Podía sentir su respiración al otro lado de la madera. Eres lista, Letty. Me gustan las chicas listas. Pero no te encierres. En esta casa las puertas cerradas solo sirven para ocultar cosas. Y nosotros no tenemos secretos, ¿verdad? No, claro que no. Buenas noches, Letty. Escuché sus pasos alejándose escaleras abajo. No retiré la cómoda y supe con una certeza absoluta que el tiempo se me estaba acabando. Capítulo 7. Tierra removida. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una alegría insultante. Bajé a la cocina con ojeras hasta el suelo. Elena ya estaba allí, sentada frente a una taza de café solo, negro como el alquitrán. Llevaba gafas de sol oscuras, aunque estábamos dentro de casa. «El café está frío», dijo sin mirarme. «Ahora mismo hago otro». Me moví por la cocina con el piloto automático puesto. Mientras el café goteaba, miré por la ventana. El jardín. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza. A las flores de papá les echa mucho abono. «Elena», dije, sirviéndole la taza humeante. «He pensado que podría limpiar los cristales del porche trasero hoy. Están un poco sucios por la lluvia de barro de la semana pasada». Era mentira. No había llovido barro. Pero necesitaba una excusa para estar fuera, cerca de los rosales, sin levantar sospechas. Elena se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, pero no haga ruido. Me duele la cabeza». Anoche fue difícil. Se bajó un poco las gafas de sol para frotarse el puente de la nariz. Vi el moratón. Era tenue, amarillento, como si llevara días allí y lo hubiera estado cubriendo con maquillaje. Pero bajo la luz cruda de la mañana era inconfundible. Estaba en el pómulo izquierdo. «¿Estás bien?», pregunté instintivamente. Elena se subió las gafas de golpe. «Soy torpe». Me di con la puerta del armario. «¿Acaso te pago para que me hagas preguntas estúpidas? Vete a limpiar los malditos cristales». Salí al jardín con el cubo y la bayeta. El aire olía a pino y cloro de la piscina. Caminé hacia la zona de los rosales, que estaba en el lateral de la casa, oculta de la vista de los vecinos por un muro de hiedra. Eran preciosos, eso no se podía negar. Rosas rojas, aterciopeladas, enormes. Me arrodillé fingiendo limpiar el marco inferior de una ventana. Miré la tierra. Estaba removida recientemente en la base del rosal más grande, el que estaba más cerca de la esquina ciega del muro. La tierra era más oscura allí, más suelta. Saqué una cuchara sopera que me había guardado en el bolsillo del pantalón. Empecé a escarbar. Me sentía ridícula. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Un cuerpo? Marcos no sería tan estúpido. ¿Un hueso? Escarbé 10 centímetros, 15. Nada, solo tierra húmeda y lombrices. Suspiré, decepcionada y aliviada a la vez. Iba a tapar el agujero cuando el metal de la cuchara chocó contra algo duro. No era una piedra, sonó a plástico. Escarbé con las manos sin importarme las uñas. Saqué un objeto rectangular, sucio de barro. Lo limpié con la bayeta. Era una funda de móvil. Una funda rosa con purpurina y orejas de gato. El tipo de funda que tendría una chica joven. El tipo de funda que tendría Marta. No había teléfono dentro. Solo la funda vacía, enterrada como un secreto sucio. ¿Por qué alguien enterraría una funda de móvil vacía? A menos que quisieran deshacerse de todo lo que pertenecía a ella. ¿Te gusta la jardinería? La voz me hizo dar un salto tan grande que casi me caigo dentro del rosal. Sofía estaba de pie detrás de mí,
Había hasta aparecido de la nada, como un fantasma con uniforme escolar. Escondí la funda detrás de mi espalda. «Sofía, me has asustado. Solo estaba quitando unas malas hierbas. Papá se enfadará si tocas sus rosas. No le diré nada si tú no le dices nada». Sofía inclinó la cabeza, observándome con esa intensidad inquietante. «¿Qué tienes en la mano?» «Nada, basura que había en el suelo». «¿Es de Marta?» Me quedé helada. «¿Por qué piensas eso?» «Porque papá quemó su ropa en la barbacoa, pero a veces se le olvidan cosas. Es descuidado cuando bebe. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quemó su ropa? Pero yo había visto la caja en el sótano». «Claro», pensé. Esa era la ropa que se dejó en la habitación. Pero quizás quemó la que ella llevaba puesta o sus cosas personales. «Sofía», me acerqué a ella, agachándome para estar a su altura. «¿Tú viste a Marta irse?» La niña negó con la cabeza. «No, me fui a dormir y ella estaba aquí. Me leyó un cuento. Y por la mañana ya no estaba. Mamá estaba llorando en el suelo de la cocina y papá estaba fregando con lejía». «¿Fregando qué?» «Vino tinto. Dijo que mamá había tirado una botella entera. Recordé la mancha en la alfombra blanca que me había costado horas limpiar el primer día. Vino tinto o sangre seca. A veces es difícil distinguir la diferencia cuando ha pasado el tiempo». «Leti», dijo Sofía bajando la voz, «deberías irte». «¿Por qué?» «Porque a papá le gustas mucho. Y cuando a papá le gusta algo, mamá lo rompe». Capítulo 8. La cena de los socios. El sábado, Marcos anunció que tenía una cena importante. «Vienen mis socios del bufete», dijo ajustándose los gemelos de oro en el vestíbulo. «Quiero que todo salga perfecto. Leti, prepara canapés y sirve el vino bueno, el de la bodega bajo llave». Elena estaba extrañamente tranquila. Se había pasado la tarde en la peluquería y ahora lucía espectacular con un vestido negro de cóctel. El maquillaje cubría perfectamente el moratón, pero sus manos temblaban. La cena fue un espectáculo de hipocresía. Había 3 parejas más, hombres con trajes caros y mujeres que parecían copias de Elena, delgadas, rubias y con sonrisas congeladas. Yo servía la cena en silencio, intentando ser invisible. «Este cordero está exquisito, Marcos», dijo uno de los socios, un hombre calvo con cara de bulldog. «Tu mujer es una joya». «Lo es», dijo Marcos levantando su copa y mirando a Elena con adoración. «No sé qué haría sin ella». Elena sonrió, pero sus nudillos estaban blancos de apretar la servilleta. «En realidad lo ha cocinado Leti», dijo ella de repente. Su voz sonó un poco demasiado alta. La mesa se quedó en silencio. Marcos soltó una risita forzada. «Elena siempre tan modesta. Leti solo ayuda a cortar las verduras. La receta es de mi mujer». «No es verdad», insistió Elena. Había bebido demasiado vino. Sus ojos brillaban con una luz peligrosa. «Yo no sé cocinar. Odio cocinar. Tú lo sabes, Marcos. Odio el olor a grasa en mi pelo». «Cariño, estás cansada», dijo Marcos. Su tono era suave, pero vi cómo le apretaba la mano sobre el mantel. Le estaba clavando las uñas. «No estoy cansada. Estoy harta». Elena se soltó bruscamente y se puso de pie. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Estoy harta de fingir que somos la familia perfecta. Estoy harta de tus mentiras. Y estoy harta de que te folles a las sirvientas en mi propia casa». El silencio fue absoluto. Se podía oír el zumbido de la nevera desde la cocina. Los invitados miraban sus platos, incómodos. Yo me quedé paralizada con la fuente del asado en las manos. Marcos se levantó lentamente. No parecía enfadado. Parecía triste, decepcionado. «Lo siento mucho», dijo a sus invitados. «Elena no ha estado bien últimamente. Su medicación a veces le provoca alucinaciones. Paranoia». Caminó hacia ella.
Elena retrocedió, tropezando. «¡No me toques!», gritó. «Sé lo que hiciste con Marta, lo sé». Marcos la agarró por los brazos. Fue un movimiento rápido, eficiente. «Basta, Elena, estás haciendo el ridículo. Vamos arriba». La arrastró hacia las escaleras. Elena gritaba y pataleaba, pero él era mucho más fuerte. «Diles la verdad. Diles lo que hay debajo de los rosales». Los invitados se miraron entre sí. «Creo que deberíamos irnos», dijo la mujer del hombre calvo. Marcos se detuvo en el primer escalón. Se giró hacia mí, sosteniendo a una Elena que sollozaba histéricamente. «Leti, por favor, acompaña a los invitados a la puerta y pide disculpas en nuestro nombre. Mañana hablaremos». Vi cómo subía las escaleras arrastrando a su mujer. Vi cómo Elena me miraba, con los ojos llenos de terror. «¡Huye!», me gritó. «¡Huye mientras puedas!». Luego la puerta de la suite principal se cerró de un portazo, y el sonido de la llave girando en la cerradura resonó por toda la casa. Capítulo 9. El teléfono del diablo. Despedí a los invitados. Se fueron rápido murmurando: «Pobre Marcos, ¿y qué cruz tiene con esa mujer?». Nadie pareció preocuparse por los gritos de Elena. Para ellos, era solo una loca rica más. Me quedé sola en el salón, rodeada de platos sucios y copas a medio terminar. Arriba se oían golpes, gritos ahogados. Luego silencio. Un silencio pesado, denso. Tenía que irme. Tenía que coger mi bolsa y salir corriendo. Pero no podía. No tenía coche. Se había estropeado definitivamente hacía 2 días. No tenía dinero suficiente para un taxi hasta Madrid y, lo peor de todo, tenía la funda de móvil de Marta en mi bolsillo y una curiosidad que iba a matarme. Fui a la cocina a recoger. Mientras tiraba los restos de comida a la basura, mi móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Número oculto. Contesté con la mano temblorosa. «¿Sí?». «Sé lo que has encontrado». Era una voz de mujer. Susurraba. «¿Quién es?». «Lo que has encontrado en el jardín, la funda». «¿Eres Marta?», pregunté sintiendo un vuelco en el estómago. Una risa seca, sin humor. «Marta ya no puede hablar, guapa. Pero yo sí. Escúchame bien, no confíes en él. Parece un príncipe, pero es el lobo». «¿Quién eres?», insistí. «Soy la anterior a Marta. Me llamo Sara y tuve la suerte de salir viva». «¿Cómo tienes mi número?». «Marcos guarda los currículums de todas en su despacho. Sé quién eres, Leti. Sé que tienes antecedentes, aunque los ocultes. Sé que necesitas este trabajo, pero no vale la pena morir por 1000 euros al mes. ¿Qué debo hacer?». «En su despacho, detrás del cuadro de los caballos, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de Sofía. 12 de mayo de 2014. ¿Qué hay dentro?». «Su seguro de vida y tu sentencia de muerte si te pilla. Tienes que coger lo que hay allí y llevárselo a la policía. Es la única forma de pararlo». «¿Por qué no lo hiciste tú?». «Porque yo fui cobarde. Yo solo corrí. Y Marta pagó el precio». «Hazlo por ella, Leti. Hazlo esta noche. Él creerá que estás durmiendo. Se ha llevado a Elena al cuarto de la calma. Estará ocupado sedándola». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono. El despacho de Marcos estaba en la planta baja, al final del pasillo. La puerta siempre estaba cerrada, pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto, debajo de una maceta en el vestíbulo. Lo había visto cogerla una vez que se olvidó las suyas. Miré hacia las escaleras. Silencio absoluto. Era ahora o nunca. Fui al vestíbulo. Levanté la maceta de la orquídea. Allí estaba la llave, pequeña, dorada. Caminé hacia el despacho. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre el mármol. Metí la llave en la cerradura. Giró suavemente. Entré. El despacho olía a cuero y tabaco de pipa. Era una habitación masculina, oscura. Encendí la linterna del móvil.
El cuadro de los caballos estaba encima de la chimenea. Lo descolgué con cuidado. Pesaba 1 quintal. Detrás, empotrada en la pared, había una caja fuerte digital. Tecleé los números. 1, 2, 0, 5, 1, 4. Un pitido verde. La puerta se abrió con un clic. Dentro había fajos de billetes, muchos. Quizás 50.000 euros, pasaportes falsos y un cuaderno de piel negra. Ignoré el dinero, aunque me costó, y cogí el cuaderno. Lo abrí al azar. Estaba escrito con la letra picuda y elegante de Marcos. 14 de junio. Marta empieza a ser un problema. Hace demasiadas preguntas. Creo que has hablado con Elena. Tengo que solucionarlo. El método del cloroformo es demasiado arriesgado. Quizás un accidente en la piscina. 20 de junio. Hecho. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Elena estaba tan drogada que ni se enteró. Sofía dormía. Las rosas necesitan abono. Marta siempre dijo que le gustaban las flores. Me tapé la boca para no gritar. Era una confesión. Escrita de su puño y letra. Un diario de sus crímenes. Estaba tan concentrada leyendo que no oí la puerta abrirse detrás de mí. Te dije que no te metieras en líos, Leti. Me giré de golpe. Marcos estaba en el umbral. Llevaba una jeringuilla en la mano y ya no sonreía. «Qué pena», dijo entrando y cerrando la puerta tras de sí. «De verdad me gustabas. Ibas a ser mi favorita». Dio un paso hacia mí. Ahora tendré que plantar otro rosal. Capítulo 10. La caída. No pensé, reaccioné. Le lancé el cuaderno a la cara. Marcos lo apartó de un manotazo, pero el gesto le hizo perder un segundo. Me abalancé sobre él. No para pegarle, sino para pasar por su lado y llegar a la puerta. Pero él era rápido y fuerte. Me agarró del pelo y me tiró hacia atrás. Caí al suelo golpeándome la cadera contra el escritorio. El dolor fue agudo, paralizante. Marcos se echó encima de mí. Su peso me aplastaba. Olió a vainilla y sudor frío. «Quieta», gruñó acercando la aguja a mi cuello. Le clavé las uñas en la cara. Arañé sus ojos. Gritó y soltó la mano que sujetaba la jeringuilla por un instante. Le di un rodillazo en la entrepierna con todas mis fuerzas. Se dobló, jadeando. Me arrastré por el suelo, jadeando, buscando algo, un arma, lo que fuera. Mi mano encontró un abrecartas de metal pesado que había caído del escritorio en el forcejeo. Me puse de pie tambaleándome. Marcos se estaba incorporando, con la cara roja de ira y sangre manando de los arañazos en su mejilla. «¡Zorra!», escupió. «Voy a matarte despacio». Se lanzó a por mí. Levanté el abrecartas, pero antes de que pudiera clavárselo o de que él pudiera alcanzarme, un sonido estruendoso llenó la habitación. ¡Crack! Marcos se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró hacia abajo. Había un palo de golf, un hierro 7 para ser exactos, y la cabeza del palo estaba incrustada en su espinilla. Marcos aulló y cayó de rodillas. Detrás de él estaba Elena. Llevaba el camisón rasgado, el pelo revuelto y una mirada que ya no era de loca. Era de pura furia vengativa. «Nadie toca a mi servicio», dijo levantando el palo de golf otra vez. Le golpeó en el hombro. Marcos cayó al suelo, hecho un ovillo. «Leti», gritó Elena. «Coge el cuaderno y corre. Llamas a policía». «¿Y tú?», pregunté, con el abrecartas aún en la mano. «Yo voy a terminar lo que debí hacer hace años». Marcos intentó levantarse, agarrando el tobillo de Elena. «Cariño, por favor, estás enferma». Elena le pisó la mano con su tacón imaginario. Iba descalza, pero la fuerza fue la misma. «No estoy enferma, Marcos. Solo estaba despierta». Me miró. «¡Vete!». Salí corriendo del despacho. Corrí por el pasillo, abrí la puerta principal y salí a la noche. No paré de correr hasta llegar a la garita de seguridad de la entrada de la urbanización, a 2 kilómetros de distancia.
Llevaba el cuaderno apretado contra mi pecho. Cuando el guardia de seguridad me vio, ensangrentada y jadeante, y levantó el teléfono para llamar a la policía, me giré para mirar hacia la casa. A lo lejos, en el número 42 de la calle de los Olivos, se veía humo. Llamas naranjas empezaban a lamer las ventanas del salón. Elena no solo estaba terminando con él, estaba purificando la casa. Me dejé caer al suelo, exhausta. Había sobrevivido. Pero mientras oía las sirenas acercándose en la distancia, supe que la historia no había terminado. Porque en los ojos de Elena, justo antes de que yo saliera corriendo, no había visto solo venganza. Había visto un plan. Y me pregunté si yo había sido la empleada o el peón. Fin. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, por favor. Así me ayudarás a compartir más contenidos. Un saludo de parte de Jan Mi Pase.